Durante años su voz fue sinónimo de elegancia. En cada escenario que pisaba, José Guardiola parecía invencible, un caballero intocable de la canción española. Pero hubo una noche en la que todo cambió. Una decisión inesperada, un gesto interpretado como una afrenta y una maquinaria mediática que, según muchos, estaba esperando el momento exacto para derribarlo. En cuestión de días, pasó de ser el crooner más amado del país a convertirse en un nombre incómodo que algunos evitaron pronunciar en público. Los periódicos comenzaron a insinuar tensiones internas, los programas de radio abrieron micrófonos para críticos que antes lo celebraban, y de repente un artista que había representado a España en concursos internacionales se encontró atrapado en un torbellino que no había provocado. ¿Cómo pudo un hombre con una carrera impecable ser empujado hacia la sombra tan rápidamente? ¿Y por qué ciertos sectores parecían empeñados en borrar su legado? Mientras él intentaba defenderse, las puertas que alguna vez se abrieron con facilidad empezaron a cerrarse sin explicación. Las invitaciones desaparecieron, los contratos se enfriaron. Algunos colegas callaron para protegerse y otros simplemente se alejaron para no quedar atrapados en el fuego cruzado. Fue un silencio que dolió más que cualquier crítica. Hoy, después de décadas de versiones contradictorias de rumores que nunca fueron aclarados y de una herida que aún divide a muchos seguidores, ha llegado el momento de mirar de frente lo que realmente ocurrió. Porque detrás del mito, detrás de la elegancia impecable y la voz eterna, hay una verdad que fue cuidadosamente ocultada. Hoy conocerás la verdad completa. Para comprender realmente la magnitud de la figura de José Guardiola, es necesario viajar a los primeros años de su vida, a una España marcada por cicatrices profundas y por una búsqueda desesperada de estabilidad. Nació en Barcelona, en un tiempo en el que la posguerra aún teñía las calles de silencio y resignación. Las familias sobrevivían con lo justo y el futuro parecía una promesa distante, más aspiración que realidad. En aquel entorno áspero y desafiante, creció un niño que aprendió desde muy temprano que la sensibilidad también podía ser una forma de resistencia. Su hogar estaba lleno de historias cantadas por su madre, una mujer de voz suave, que convertía los quehaceres diarios en melodías improvisadas. Su padre, hombre trabajador y disciplinado, veía el arte como un lujo reservado para otros, aunque nunca se opuso a los primeros impulsos musicales de su hijo. En ese pequeño apartamento lleno de rutinas sencillas, José descubrió que la música tenía el poder de transformar la dureza de la vida en algo soportable. Esa capacidad de refugiarse en el sonido fue la semilla que con el tiempo lo impulsaría a convertirse en un referente nacional. Barcelona, con sus cafés, teatros y pequeñas salas donde los artistas buscaban una oportunidad, comenzó a despertarse culturalmente tras los años más oscuros. La ciudad se convirtió en un laboratorio de talentos jóvenes que, aun bajo la estricta vigilancia del régimen, intentaban dar forma a una identidad artística propia. Fue en ese clima contradictorio entre control y creatividad donde José comenzó a cantar en público. Tenía una timidez natural, pero también una claridad sorprendente en la voz. Los primeros que lo escucharon hablaban de un muchacho capaz de transmitir una ternura que desarmaba a cualquiera. Sin embargo, lo que realmente marcó su carácter fue una experiencia aparentemente menor, pero decisiva. Con apenas adolescencia, participó en un pequeño concurso local. No ganó, pero una crítica dura y desproporcionada por parte de un jurado lo dejó desconcertado durante semanas. Aquella injusticia alimentó en él una determinación férrea. Comprendió que si quería triunfar, debía estar dispuesto a enfrentarse no solo al público, sino también a quienes por prejuicio o por simple mezquindad intentarían frenar su crecimiento. Esa mezcla de sensibilidad y fuerza interior sería una constante a lo largo de su carrera. Con el tiempo, la ciudad empezó a reconocer al joven cantante. Las emisoras de radio le abrieron pequeñas puertas invitándolo a interpretar temas de moda y clásicos de repertorio internacional. Era la época en la que España buscaba modernizarse y mirar hacia afuera, aunque todavía persistieran numerosas limitaciones culturales. Las influencias anglosajonas entraban con timidez,
pero José logró adaptarlas a su estilo, sin perder la elegancia mediterránea que lo caracterizaba. Su voz se convirtió en un puente entre lo antiguo y lo contemporáneo. La familia seguía siendo el pilar de su vida. Aunque no vivían en la abundancia, siempre encontraron la manera de apoyar sus ambiciones artísticas. Su madre lo acompañaba a cada audición importante, y en más de una ocasión fue ella quien lo animó a no renunciar, cuando los obstáculos parecían insuperables. Fue también ella quien le recordó, cuando la popularidad comenzó a sonreírle, que la humildad era un valor irrenunciable. Ese consejo se convertiría en una de las claves para entender al artista y al hombre que sería más tarde. Un día, durante una de sus primeras presentaciones en una emisora local, una figura clave del mundo musical lo escuchó por casualidad. Ese encuentro cambió su destino. Le ofrecieron la primera oportunidad profesional concreta, algo que el joven había imaginado, pero que nunca se atrevió a dar por seguro. A partir de ese momento, su carrera inició un ascenso lento pero constante, impulsado por su disciplina, su voz impecable y una sensibilidad que lo diferenciaba de cualquier otro intérprete de su generación. La España de esos años vivía un equilibrio frágil entre modernidad y tradición. La censura continuaba vigilante, pero había espacios donde los artistas podían experimentar con relativa libertad. José navegó ese contexto con prudencia, evitando confrontaciones innecesarias, aunque siempre mantuvo una postura clara sobre la importancia de la expresión artística. Esa cautela más tarde sería interpretada de formas contradictorias por distintos sectores, lo que alimentaría rumores y tensiones en los años venideros. Pero antes de que la tormenta llegara, solo existía un joven con un sueño y una ciudad dispuesta a escucharlo. Sus primeras grabaciones caseras hechas con equipos sencillos ya dejaban ver su habilidad para interpretar canciones con una claridad emocional rara de encontrar. Los productores que trabajaron con él en esa etapa inicial aún recordaban su obsesión por los detalles, su respeto por cada nota y su voluntad de trabajar hasta que la canción sonara exactamente como él la imaginaba. Hubo también un acontecimiento íntimo que marcaría su visión del arte para siempre. Durante una visita a un pequeño teatro de barrio, escuchó a un cantante veterano interpretar un bolero con una emoción tan profunda que el público quedó en silencio absoluto. José comprendió entonces que la música no solo era entretenimiento, era un acto de entrega total. Desde ese día decidió que jamás cantaría de manera automática. Para él, cada interpretación debía tener alma, debía decir algo verdadero, incluso cuando la canción fuera ligera. Ese compromiso con la autenticidad se convirtió en su sello personal. En los próximos años, cuando su nombre comenzara a ganar peso en la escena nacional, esa misma autenticidad sería celebrada por millones, pero también sería utilizada en su contra por quienes no soportaban a un artista que se negaba a adaptarse a modas pasajeras. La raíz de su fuerza, sembrada en la infancia y cultivada en la adolescencia, se mantendría firme incluso en los momentos más amargos de su carrera. Así se formó José Guardiola. Entre la dureza de la época, la calidez de una familia sencilla y la transformación cultural de una Barcelona en plena evolución. Nada hacía prever que aquel muchacho tímido, con una voz que parecía acariciar el aire, terminaría enfrentándose a uno de los episodios más controvertidos de la música española. Pero cada paso, cada canción, cada herida y cada triunfo de esos primeros años fueron construyendo el camino que lo llevaría a la cima y, paradójicamente, hacia el abismo que pronto se abriría bajo sus pies. El ascenso de José Guardiola no fue un relámpago repentino, sino un resplandor que fue creciendo paso a paso hasta iluminar todo el panorama musical español. A comienzos de su juventud, cuando sus primeras actuaciones en radios locales ya habían despertado la atención de productores y periodistas, su nombre empezó a circular discretamente entre los círculos musicales de Barcelona. Era un murmullo, una recomendación de boca en boca, una invitación a escuchar a un joven cuya voz parecía tener la capacidad de detener el tiempo. Su primer gran salto llegó cuando firmó con una compañía discográfica que supo ver en él algo más que un cantante prometedor.
José tenía una voz limpia y elegante, pero también un profundo sentido del estilo que lo diferenciaba de los intérpretes convencionales de la época. En un país acostumbrado a canciones populares más simples, él introdujo un aire de sofisticación que recordaba a los grandes crooners internacionales. Esta mezcla entre tradición mediterránea y modernidad anglosajona se convirtió en su marca distintiva. Las primeras grabaciones oficiales confirmaron lo que muchos ya intuían: su tono cálido, su fraseo preciso y su capacidad para transmitir emoción sin caer en exceso lo posicionaron como un intérprete único. Las emisoras comenzaron a programar sus canciones con frecuencia y en cuestión de meses, su voz se volvió familiar en hogares de toda España. Era un tiempo en el que la música tenía un papel fundamental en la vida cotidiana, y artistas como José se convertían en compañeros silenciosos de miles de familias. El siguiente punto de inflexión llegó cuando apareció por primera vez en televisión. La televisión española estaba aún en desarrollo con pocos programas musicales, pero cada aparición representaba una oportunidad incomparable para llegar a todo el país. Su presencia elegante, siempre impecable, acompañada de una voz que parecía no tener fisuras, causó una impresión inmediata. Muchos espectadores recordaron esa primera actuación como un momento en el que sintieron que estaban viendo nacer a una figura destinada a marcar una época. Los escenarios empezaron a multiplicarse. Galas, festivales y actuaciones en salas cada vez más grandes consolidaron su popularidad. José tenía una habilidad innata para conectar con el público sin necesidad de grandes gestos ni artificios. Él cantaba con una serenidad que atrapaba a la audiencia y la hacía sentir cercana a cada palabra. No era un artista de estridencia, sino de profundidad emocional. Esa cualidad lo convirtió en un referente para una generación que buscaba música elegante en medio de una sociedad que comenzaba a abrirse lentamente al exterior. Uno de los episodios más decisivos de su ascenso fue su participación en concursos internacionales, entre ellos el prestigioso Festival de Eurovisión. Aunque los resultados no siempre reflejaron su verdadero talento, su presencia en esos escenarios amplificó su visibilidad en toda Europa. España lo envió como representante de una imagen moderna, educada y musicalmente refinada. La prensa extranjera destacó su elegancia y su capacidad interpretativa, lo que reforzó aún más su estatus dentro del país. Para muchos, Guardiola se convirtió en el embajador musical ideal de una España que intentaba proyectar una nueva imagen al mundo. El éxito trajo también una intensa carga de trabajo. Giras nacionales, grabaciones continuas y múltiples compromisos televisivos se convirtieron en parte habitual de su vida. Pero José afrontaba cada actividad con una disciplina que sorprendía incluso a quienes lo conocían bien. Era un perfeccionista. Revisaba partituras una y otra vez, ensayaba sin descanso y pedía a sus músicos un nivel de precisión que, aunque exigente, siempre era recibido con respeto. Sabían que cada detalle importaba para él, que cada canción era una oportunidad para entregar algo verdadero. Durante esta etapa de plenitud profesional, también consolidó su estilo visual. Trajes impecables, peinados cuidados y una presencia sobria pero carismática se convirtieron en parte inseparable de su identidad artística. Su imagen representaba serenidad y buen gusto, cualidades muy valoradas por el público de la época. Muchas revistas lo consideraron uno de los artistas mejor vestidos de España, algo que reforzó su posición en la cultura popular. Los discos comenzaron a venderse en cifras que la industria nacional no veía con frecuencia. Canciones, versiones de éxitos internacionales interpretadas a su manera, conquistaron a una audiencia que lo veía como un puente entre España y el resto del mundo. Cada nuevo lanzamiento era esperado con entusiasmo y casi siempre recibía elogios tanto de la crítica como del público. José se convirtió en un símbolo de renovación musical. Sus seguidores encontraban en él una voz capaz de transmitir emociones universales con una autenticidad que trascendía modas pasajeras. La relación con su público era especial. En cada concierto
Había un silencio reverente cuando comenzaba a cantar. El sonido de su voz podía llenar teatros enteros sin necesidad de exageración. Ese dominio escénico construido a base de experiencia, sensibilidad y orden interno lo hizo destacar incluso en comparación con muchos artistas internacionales que visitaron España en esos años. No era solo un buen cantante, era un intérprete completo. Pero detrás del éxito visible había tensiones ocultas. A medida que su fama aumentaba, también crecían las expectativas y las presiones. Algunos sectores de la industria comenzaron a verlo como una figura excesivamente influyente, mientras que otros consideraban que su estilo debía evolucionar hacia tendencias más modernas. José, fiel a su esencia, no cedió ante esas presiones. Su postura firme generó admiración en muchos, pero también despertó incomodidades en otros. La industria musical, como cualquier otro entorno creativo, tiene sus propias luchas internas, rivalidades y espacios de poder. El ascenso de José, tan sólido y constante, no pasó desapercibido para quienes veían en él un competidor natural para otros artistas o un obstáculo para determinadas corrientes musicales. Mientras tanto, el público seguía apoyándolo sin reserva. Sus canciones se convirtieron en parte del paisaje emocional de todo el país. Parejas enamoradas, familias reunidas frente a la radio, jóvenes que soñaban con vivir una España más abierta y moderna. Todos encontraban algo en su voz que los acompañaba. Sus interpretaciones tenían la capacidad de hacer que incluso las canciones más sencillas cobraran una profundidad inesperada. A finales de esa etapa dorada, José Guardiola era sin discusión uno de los nombres más importantes de la música española. Su relevancia cultural, su presencia en los medios y su impacto emocional lo situaban en la cúspide de una carrera que parecía destinada a seguir creciendo sin límites. Era un artista respetado, admirado y querido. Todo indicaba que su camino seguiría ascendiendo sin interrupciones. Pero había señales discretas pero presentes de que algo comenzaba a cambiar. Comentarios aislados en la prensa, decisiones de la industria difíciles de entender y pequeños silencios incómodos en ciertos círculos artísticos empezaron a dibujar un clima tenso. Nadie podía sospechar entonces que la gloria que había construido durante años estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura. Lo que parecía una estabilidad indestructible estaba a solo un paso de convertirse en el inicio de su mayor pesadilla. Porque lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El estallido del escándalo que cambiaría para siempre la vida de José Guardiola no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de un clima que llevaba tiempo gestándose en silencio. Mientras su popularidad seguía siendo indiscutible para el público en ciertos sectores de la industria, había comenzado a crecer una incomodidad difícil de ignorar. Su estilo clásico, su rechazo a seguir tendencias pasajeras y su firmeza para mantener el control artístico sobre su trabajo lo convirtieron en una figura respetada, pero también molesta para quienes buscaban un giro más comercial en la música española de la época. El detonante ocurrió durante una gala televisiva en la que José, invitado como figura central, tomó una decisión que sería interpretada de la peor forma posible. Se negó a interpretar una canción que los organizadores le habían impuesto a última hora. No era un capricho. La pieza no encajaba con su repertorio, y él no estaba dispuesto a sacrificar su identidad artística por una estrategia de audiencia. Aquella negativa formulada con educación y serenidad fue suficiente para encender la mecha. Los responsables del programa, ya predispuestos contra él por antiguas discrepancias, filtraron a la prensa la versión más dañina que José Guardiola había mostrado, un comportamiento arrogante que se creía superior y que había humillado a los productores en público. La noticia se propagó con rapidez. Los titulares hablaron de desobediencia, de desprecio de un artista que supuestamente se creía intocable. Las emisoras de radio comenzaron a debatir el incidente con un tono que sorprendió incluso a quienes seguían su carrera de cerca. Los comentarios pasaron de la crítica profesional al ataque personal. Algunos tertulianos insinuaron que su época ya había pasado y que España necesitaba nuevas voces.
Otros afirmaron que su estilo estaba obsoleto y que su comportamiento demostraba una incapacidad para adaptarse. Lo más doloroso para José fueron las reacciones de ciertos colegas que, en lugar de desmentir las falsedades, prefirieron guardar silencio. Era un silencio calculado, motivado por el temor a perder favores dentro de la industria o por la oportunidad de ocupar el espacio que él representaba. El mundo artístico, tantas veces descrito como solidario, mostraba ahora una faceta fría y competitiva. José se encontró luchando contra una narrativa que él no había creado y que no podía detener. Los días que siguieron estuvieron marcados por un torbellino mediático. Cada entrevista que daba parecía alimentar nuevas distorsiones. Sus palabras se editaban, sus gestos se exageraban y cualquier frase neutra se convertía en un arma contra él. Incluso se llegó a insinuar que había tenido enfrentamientos con músicos de su propia orquesta, algo completamente falso. La censura de la época no actuó de manera directa contra él, pero el clima de control cultural facilitó que ciertas emisoras redujeran su presencia sin necesidad de una orden explícita. Bastaba con la percepción de que José se había convertido en un nombre problemático. El golpe más inesperado vino cuando una cadena de televisión canceló una serie de actuaciones que ya estaban pactadas desde hacía meses. La explicación oficial fue una reestructuración del programa, pero José sabía que esa era solo una versión diplomática. Había pasado de ser una figura central a convertirse en un riesgo para la imagen de cualquier espacio mediático. Las puertas que siempre habían estado abiertas comenzaron a cerrarse con una rapidez desconcertante. El público, sorprendido por la repentina ola de críticas, se dividió. Muchos continuaron apoyándolo, pero otros, influenciados por los rumores, empezaron a cuestionar su carácter. Un sector de la audiencia, alimentado por titulares sensacionalistas, llegó a creer que el cantante había perdido contacto con la realidad. Para José, acostumbrado a mantener una imagen de serenidad y equilibrio, esas acusaciones eran devastadoras. No solo lo atacaban como artista, también como persona. La situación alcanzó su punto más crítico cuando un importante productor declaró públicamente que era difícil trabajar con él. Aquella afirmación, dicha sin contexto y sin pruebas, tuvo un efecto inmediato. Las discográficas empezaron a dudar de su rentabilidad. Los conciertos se cancelaron. Sus apariciones públicas se redujeron al mínimo. Era como si una sombra hubiera caído sobre su nombre, oscureciendo todo lo que había construido. Por primera vez en su carrera, José sintió que la música ya no era un refugio. Cada vez que intentaba grabar un nuevo proyecto, surgían obstáculos administrativos, retrasos y negativas inexplicables. La industria parecía haber decidido que su estilo ya no tenía cabida en la nueva escena musical. Pero lo más doloroso fue que esa exclusión no se debía a una falta de talento o de público, sino a una combinación de malentendidos intereses particulares y una campaña mediática que crecía sin control. La sociedad española de la época estaba viviendo transformaciones profundas. Nuevos géneros musicales emergían, nuevas figuras buscaban espacio, y la televisión se convertía en un escenario cada vez más competitivo. En medio de ese proceso, algunos consideraron que Guardiola representaba un pasado que debía quedar atrás. Lo que nadie imaginó era el impacto emocional que ese proceso tendría en él. José siempre había sido un hombre reservado que evitaba las confrontaciones. Enfrentarse a una tormenta pública de tal magnitud lo dejó profundamente herido. Así comenzó su silencio. No un silencio voluntario, sino uno impuesto por un sistema que había decidido apartarlo de forma abrupta. Muchos se preguntaron cómo un artista con una carrera tan sólida podía ser desplazado con tanta facilidad. ¿Cómo era posible que un simple desacuerdo profesional desencadenara un escándalo que prácticamente destruyó su prestigio? ¿Y por qué ciertos sectores parecieron tan ansiosos por aprovechar esa caída para reconfigurar el panorama musical? La crisis no solo afectó su carrera, también su vida personal. José se aisló intentando protegerse del ruido mediático. La prensa, sin embargo, no lo dejó en paz.
Algunos artículos insinuaban que estaba acabado. Otros sugerían que su retiro definitivo era cuestión de tiempo. España, que lo había aplaudido durante años, observaba ahora su derrumbe sin comprender realmente las fuerzas ocultas que lo habían provocado. La pregunta que muchos se hicieron entonces sigue vigente hoy. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La caída de José Guardiola no fue un accidente repentino, sino una lenta erosión que se extendió durante meses y que transformó su vida en un territorio desconocido. Después del escándalo mediático, las oportunidades profesionales desaparecieron con una rapidez que ni él ni sus seguidores podían comprender. Los conciertos, que solían llenar teatros enteros, se redujeron a invitaciones esporádicas en espacios más pequeños. En algunas ocasiones, incluso, esas invitaciones eran retiradas a última hora por decisiones internas que nadie se atrevía a explicar. El cantante, que había sido símbolo de elegancia y estabilidad, se encontró de pronto caminando en un terreno inestable lleno de incertidumbres. La primera reacción de José fue intentar proteger su dignidad. En lugar de disputar públicamente las acusaciones o enredarse en disputas mediáticas, eligió el silencio. Era una respuesta fiel a su carácter, pero ese silencio fue interpretado por muchos como una confirmación involuntaria de los rumores que lo rodeaban. Los medios, al no obtener declaraciones directas, comenzaron a llenar los vacíos con nuevas especulaciones. Su imagen quedó envuelta en una nube espesa de dudas que parecía crecer cada semana. En la vida privada, el impacto emocional fue aún mayor. Los amigos que siempre habían estado a su lado comenzaron a reducir las visitas, algunos por incomodidad, otros por miedo a verse asociados con una figura que los medios presentaban como problemática. José, que nunca había sido un hombre dado a los excesos ni al conflicto, se encontró de pronto en un aislamiento no buscado. La soledad se convirtió en una sombra constante, acompañándolo incluso en los momentos en que dejaba caer la aguja sobre uno de sus discos antiguos para recordar tiempos más felices. Durante ese periodo surgieron luchas internas que él mismo no esperaba. Había días en los que dudaba de su propia voz, de su capacidad para volver a conectar con el público. Había noches en las que se preguntaba si todo había terminado y si su nombre quedaría enterrado bajo el ruido de la industria. La inseguridad, que siempre había sido un sentimiento lejano para él, empezó a infiltrarse como una grieta silenciosa. Ese desgaste emocional se reflejó incluso en su salud física. Las enfermedades menores se volvían más frecuentes y la fatiga lo acompañaba incluso cuando no estaba trabajando. Aún así, había algo en él que se negaba a rendirse. Una fuerza interior que se había forjado en los primeros años de su vida, cuando Barcelona aún intentaba levantarse del dolor de la posguerra. Esa misma fuerza comenzó a despertarse lentamente mientras su carrera se desmoronaba. José comprendió que si quería sobrevivir artísticamente, debía reinventarse sin perder su esencia. No se trataba de seguir modas ni de intentar encajar en una industria que lo había abandonado. Se trataba de encontrar un camino propio, silencioso pero firme. El primer paso hacia la reinvención surgió de un proyecto pequeño que en principio parecía insignificante. Un grupo de músicos jóvenes admiradores de su trabajo le propuso participar en una grabación independiente. No era un proyecto comercial ni una gran producción, pero ofrecía algo que él necesitaba con urgencia: un espacio para cantar sin presiones. Aceptó sin dudar. Ese estudio modesto, alejado del bullicio mediático, se convirtió en el lugar donde redescubrió el placer de interpretar sin expectativas externas. La experiencia fue reveladora. En ese ambiente íntimo, rodeado de músicos que lo trataban con respeto genuino, sintió que su voz recuperaba una vida nueva. Las canciones, aunque sencillas, estaban llenas de emoción. La grabación no tuvo un impacto masivo, pero para él fue un renacimiento. Comprendió que su carrera no dependía exclusivamente del reconocimiento mediático, sino de su capacidad para conectar con quienes realmente valoraban su arte. A partir de ese momento, comenzó un proceso lento pero constante de reconstrucción.
Participó en pequeños conciertos organizados por asociaciones culturales y festivales locales. A menudo actuaba frente a públicos reducidos, pero profundamente agradecidos por poder escucharlo de nuevo. Esos escenarios lejos del glamour de antaño le devolvieron una cercanía humana que había perdido en sus años de mayor fama. Cada aplauso, aunque más íntimo, tenía un significado especial. Su repertorio también evolucionó. Sin renunciar a su estilo clásico, introdujo matices nuevos que reflejaban su experiencia personal. Sus interpretaciones adquirieron una profundidad emocional que solo los años y las heridas pueden ofrecer. Muchos espectadores coincidían en que aunque su carrera ya no tenía el brillo mediático de antes, su voz estaba más cargada de verdad que nunca. Hubo un momento especialmente simbólico. Durante un concierto en una sala pequeña de Barcelona, al interpretar una de sus canciones más conocidas, el público se puso de pie espontáneamente. Aquella ovación no buscaba celebrar al ídolo del pasado, sino acompañar al hombre que había enfrentado una tormenta y había decidido seguir adelante. José sintió entonces que su reinvención no consistía en recuperar su antigua posición, sino en construir una nueva etapa donde la música volviera a ser un refugio y no una obligación. Con el tiempo, algunos medios empezaron a interesarse de nuevo por él. No desde el sensacionalismo, sino desde el respeto. Se publicaron entrevistas en las que por fin pudo hablar con calma de su trayectoria y de los años difíciles. Nunca utilizó esas oportunidades para acusar a nadie. Hablaba sin resentimiento, con la serenidad de quien ha comprendido que las tormentas también son parte del viaje. Esa actitud aumentó el cariño del público, que veía en él no solo a un gran artista, sino a un hombre íntegro. Su reinvención no fue un regreso espectacular ni un giro dramático. Fue una reconstrucción silenciosa y constante. Fue el esfuerzo de mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que había intentado torcer su rumbo. Y aunque nunca recuperó por completo el nivel de éxito que tuvo en sus años dorados, consiguió algo más profundo. Recuperó su dignidad. Recuperó su voz. Recuperó la paz. El José Guardiola que emergió de esa etapa oscura ya no era el joven que deslumbraba en los escenarios internacionales, pero tampoco era la sombra que la prensa había intentado imponer. Era un artista maduro, consciente de su valor y capaz de emocionarse con la música de una manera renovada. Y aunque la herida del pasado nunca desapareció del todo, aprendió a convivir con ella, a transformarla en melodía y a convertir la caída en una lección. Porque incluso cuando el mundo parece derrumbarse, siempre existe la posibilidad de reinventarse. Y él lo hizo. Hablar del legado de José Guardiola es hablar de una época entera de la música española. Su influencia se extiende mucho más allá de los éxitos que encabezaron las listas o de las apariciones que marcaron sus años de mayor visibilidad. Su voz, siempre reconocible por su elegancia, se convirtió en un puente entre generaciones que buscaban referentes sólidos en un país que atravesaba transformaciones constantes. Fue para muchos la representación de un ideal de artista que no dependía del espectáculo, sino de la sensibilidad. En primer lugar, dejó una huella profunda en la redefinición del estilo interpretativo dentro de la música popular española. En un tiempo en el que predominaban los ritmos tradicionales y las melodías más simples, él introdujo un tono más cálido y sofisticado. Sus versiones de canciones internacionales acercaron al público español a un repertorio que hasta entonces parecía lejano. Gracias a esa capacidad para adaptar estilos sin perder su identidad, muchos artistas posteriores encontraron un modelo para modernizar sus propuestas. Cantantes que surgieron décadas después mencionaron su influencia en entrevistas y programas dedicados a recordar la historia de la música del país. Otro aspecto esencial de su legado es la elegancia escénica. José representaba una forma de entender el arte donde la presencia en el escenario tenía tanto peso como la interpretación vocal. No buscaba impactar con artificios ni efectos, sino con una serenidad que transmitía confianza. Esta forma de presentarse se convirtió en un referente para generaciones posteriores, que vieron en él un ejemplo de sobriedad y respeto hacia el público.
Incluso hoy, cuando los espectáculos han cambiado radicalmente, muchos recuerdan cómo su sola presencia podía llenar un teatro. Su relación con Eurovisión también forma parte de su memoria colectiva. Aunque sus resultados en el concurso no reflejaron su verdadero talento, su participación lo convirtió en un embajador musical que representó a España con dignidad en un contexto europeo que comenzaba a abrirse a nuevos sonidos. Para muchos fanáticos del certamen, su figura ocupa un lugar especial en la historia de las primeras representaciones españolas. Fue un momento que contribuyó a proyectar una imagen diferente del país a través de la música. El legado emocional es quizás el más importante. A lo largo de los años, sus canciones se convirtieron en banda sonora de miles de historias personales. Parejas que bailaron por primera vez al son de su voz, familias que compartieron tardes de radio escuchándolo y generaciones que descubrieron su música gracias a sus padres o abuelos. Su repertorio trascendió la moda y se instaló en la memoria afectiva del público. Esa conexión emocional se mantuvo viva incluso durante los años en los que su carrera sufrió una caída. Para muchos, José Guardiola nunca dejó de ser una voz que acompañaba, consolaba y evocaba momentos inolvidables. También merece destacarse su influencia en artistas de géneros diversos. Intérpretes de bolero, canción melódica y balada romántica reconocen en él una referencia fundamental. Su técnica vocal y su manera de abordar cada interpretación inspiraron a cantantes que buscaban un equilibrio entre emoción y disciplina. Incluso músicos jóvenes que crecieron en épocas muy diferentes encontraron en su obra una fuente de aprendizaje. Sus grabaciones estudiadas hoy en escuelas de música continúan siendo un ejemplo de claridad y precisión interpretativa. Otra dimensión de su legado es su integridad. En una industria donde las presiones externas pueden moldear carreras enteras, él se mantuvo siempre fiel a su esencia. Su negativa a modificar su estilo para seguir modas pasajeras es vista hoy como un acto de coherencia. A pesar de que esa firmeza contribuyó al conflicto que terminó dañando su trayectoria, el tiempo ha colocado ese gesto en el lugar que merece. Lo que en su momento fue interpretado como arrogancia, hoy se entiende como un compromiso ético con el arte. Esa coherencia lo ha convertido en un referente moral para quienes defienden la autenticidad frente a las exigencias cambiantes de la industria. El reconocimiento póstumo y tardío también forma parte de su memoria. Con el paso de los años, programas de televisión documentales y homenajes rescataron su figura. Las nuevas generaciones descubrieron su obra a través de grabaciones remasterizadas y recopilaciones que presentaban su música en un formato renovado. En muchos hogares los discos de José Guardiola volvieron a sonar y su voz recuperó un lugar que nunca debió perder. Ese redescubrimiento ofreció una segunda vida a su legado, reafirmando su importancia en la historia musical de España. Las ciudades también guardan parte de su memoria. Barcelona, que lo vio crecer y construir sus primeros sueños, conserva espacios que recuerdan su paso por teatros, salas pequeñas y estudios donde grabó sus primeras canciones. Para quienes siguen su trayectoria, estos lugares se han convertido en puntos de peregrinación emocional. Allí se respira aún la huella de un artista cuya sensibilidad transformó la forma de entender la música en una época marcada por contradicciones y desafíos. Finalmente, el legado de José Guardiola reside en la valentía con la que enfrentó la adversidad. Aunque la industria intentó silenciarlo en un momento crítico, él encontró maneras de reinventarse sin perder su dignidad. Esa capacidad para transformar la caída en aprendizaje lo convierte en un ejemplo para artistas que pasan por situaciones similares. Su historia demuestra que la verdadera grandeza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la forma en que se enfrenta la adversidad. En ese sentido, José Guardiola dejó una lección duradera. Su voz sigue viva. Sus interpretaciones permanecen en la memoria colectiva. Su legado continúa creciendo con cada generación que descubre su música. Y aunque su carrera estuvo marcada por luces y sombras, lo que permanece es la huella profunda de un artista que nunca dejó de creer en la verdad de su arte.
La historia de José Guardiola no es solo la de un artista que conquistó escenarios, sino la de un hombre que aprendió a levantarse después de haber sido empujado hacia la sombra. En cada etapa de su vida, desde la infancia marcada por la austeridad hasta los años de gloria que iluminaron a miles de oyentes, dejó una huella que atraviesa generaciones. Su caída dolorosa y a veces incomprendida nunca logró borrar la esencia de su voz, ni la honestidad con la que siempre defendió su forma de entender la música. Lo que realmente define su legado no es el escándalo que intentó silenciarlo, sino la manera en que encontró el valor para reinventarse cuando todo parecía perdido. Su historia demuestra que la grandeza no reside en evitar la adversidad, sino en la fuerza con la que se enfrenta. Cada nota que cantó en los últimos años de su vida llevaba la marca de esa lucha silenciosa y digna, una lucha que lo convirtió en un símbolo de resistencia artística. Hoy, al mirar hacia atrás, su figura brilla con una claridad nueva. José Guardiola no fue una estrella fugaz, atrapada en los caprichos de la industria. Fue un creador incansable cuya voz sigue resonando en la memoria colectiva de España. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente capítulo que te dejo en el primer comentario.